un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista, amigos, y ya está aquí con nosotros, como lo anunciamos, en el Está Circulando, el economista, profesor universitario Carlos Ñáñez, amigo del programa y de Radio Caracas, y siempre cuando lo saludamos le deseamos primero un gran abrazo, mucha salud para él y para su familia, y el abrazo es extenso de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para él. Profe, buenos días, bienvenido. Fíjate, no escucha, no tengo retorno y siempre ocurre esto ahorita. Sí, no hay manera. Buenos días, Mingo, buenos días, sí. Erika, buenos días, la audiencia. Buenos días, profe. Sí, perfecto. Vamos a aprovechar rápidamente el tiempo porque nos quedamos cortos. Nosotros invitamos a nuestro auditorio ayer para que, de hecho, en Mingo Blanco TV, en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, qué bueno que van a tener al profesor Ñáñez. Ojalá el profesor Ñáñez pueda hacernos un análisis en frío, porque siempre estamos subestimando a esta gente y a lo mejor la guerra permite que Maduro salga ganando. Y siempre ocurre así, Mingo. Dile al profesor Ñáñez que nos dibuje los distintos escenarios de las probabilidades que tiene la economía venezolana de ser beneficiada o no en las consecuencias del ámbito económico, específicamente para nuestro país, de producirse esta tercera guerra mundial, profesor. Bueno, inicialmente quiero explicar que el conflicto ruso-ucraniano es algo que viene generándose desde el 2014 con la decisión por parte de Rusia, la toma por parte de Rusia de la península de Crimea, que estratégicamente le daba salida al Mar Negro y posteriormente de esa salida por el estrecho de Dardanelos le daba también acceso al Mar Mediterráneo. Es un conflicto que ha estado latente, que generó aspectos separatistas en la provincia o en la región de Donbass, pero particularmente desde el 24 de este mes se da un proceso de invasión bélica violenta del territorio ucraniano por parte de Rusia, y esto tiene una repercusión inicial en los precios del petróleo. Los precios del petróleo ya superan los $100 por barril y Rusia está amenazando con utilizar el expendio de petróleo como una medida de presión frente a la salida del SWIFT, frente a la eliminación del SWIFT. Yo quiero explicar que el SWIFT no es otra cosa que el pago o el sistema informático que sustenta todas las transacciones internacionales a través de mensajes seguros. Pero toda Europa occidental es un rehén energético de Rusia en términos de la provisión de gas y de hidrocarburos. Esto para una economía como la venezolana, aun cuando tenga cifras de producción muy cuestionables, entiendan que el ingreso es el producto del precio por la producción. Si el precio crece a niveles exorbitantes, desde luego el régimen de Nicolás Maduro va a seguir contando con fuentes de financiamiento para poder intervenir en el mercado cambiario, en el mercado de las mesas bancarias, y poder seguir bajando artificialmente el tipo de cambio, generando lo que los economistas llamamos apreciación artificial del tipo real de cambio, que genera distorsiones mucho más graves que la propia devaluación del tipo de cambio. Entonces, el apoyo de Nicolás Maduro a todo este proceso en el cual el mundo, y eso hay que explicarlo, el mundo entero, países tan autocráticos como Irán, como la propia China, han mantenido distancia, mientras que Nicolás Maduro advierte de que él apoyará las acciones de Vladimir Putin, se debe fundamentalmente a las incidencias que esto tendrá sobre la economía venezolana. Es decir, un acceso directo a efectivo, a flopping cash, a fuentes de liquidez en dólares y la posibilidad
de que el Banco Central de Venezuela tenga la capacidad operativa para poder seguir interviniendo el mercado cambiario, apreciando artificialmente el tipo de cambio, yendo en contra de la producción nacional, fomentando las importaciones por encima de la producción nacional y desde luego desde el punto de vista ideológico manteniendo un soporte o un gozne, una bisagra de conexión entre el esquema de pensamiento autocrático de Vladimir Putin y el esquema de pensamiento autocrático de Nicolás Maduro. Escucho. Maduro decía ayer, gracias a Dios, en Venezuela no hay sistema SWIFT. Sí, pero yo quisiera preguntarle, Claro. profesor Ñañez, si Venezuela en algún momento, por el producto de las sanciones de Europa y de Estados Unidos, tuvo o aprovechó la situación o abrió cuentas en bancos rusos, ¿no se vería afectado de esta salida de los bancos rusos del sistema SWIFT? Ujú. Bueno, yo siempre manifiesto que no hay nada más arrogante que el desconocimiento y que el desconocimiento es audaz. Los códigos SWIFT son aplicables a todos los bancos del planeta. Uh-huh. Correcto. Usted cuando hace una transferencia, cuando hace un pago, cuando hace una movilización, desde luego eso pasa por los códigos SWIFT. ¿Qué es un código Sí, SWIFT? ¿Qué es un código SWIFT? Un código SWIFT es un código de seguridad de las transacciones. Ok. Correcto, que genera a su vez una respuesta que es el código BIC, el Banking Information Connected. Ujú. Es como una suerte de WhatsApp. Cuando Ujú. yo te envío un WhatsApp, Erika, Ujú. cuando yo te envío un WhatsApp, Mingo, yo tengo la certeza de que esa información va a llegar porque aparece un check que te Ujú. lo envié y luego aparece un doble check que te llegó y luego se pone en azul y me indica que ustedes lo recibieron y lo leyeron y yo puedo ver si ustedes me están escribiendo eso. Entonces, cuando usted hace una compra de $1,000 en México desde Rusia, desde un banco ruso, el código SWIFT lo que garantiza es que esos $1,000 convertibles lleguen a su cliente en México a través de este código. Venezuela tenía una oficina y hay que explicarle al presidente Nicolás Maduro si es que lo olvidó o con tanto cambio ministerial nadie se lo explicó, en Lisboa de Petróleos de Venezuela. Esa oficina fue mudada de Lisboa, Portugal, Rusia. Ajá. hacia Rusia, Sí. hacia Moscú. Ujú. Desde luego, si los bancos que reciben las transacciones de Venezuela son los bancos que están sancionados Ajá. por la Unión Europea y por los Estados Unidos y por la OTAN, al eliminarles el código SWIFT pierden la posibilidad de poder hacer transacciones seguras. Venezuela hace transacciones con oro monetario para obtener flopping cash en el puente Moscú-Turquía. Turquía es un país que también ha rechazado la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Ujú. Y desde luego los bancos rusos que están afectados por el código SWIFT, que son algunos bancos, solamente dejaron los 3 principales bancos sin la sanción, pero hay una sanción complementaria de acuerdo a lo manifestado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en la cual el Banco Central de Rusia tiene imposibilidad para usar los activos propiedad del banco y para transarlo. Es decir, que antes de estas sanciones, ex ante a estas sanciones, los analistas decíamos, bueno, Rusia tiene 600.000 millones de dólares para financiar la incursión bélica en Ucrania, en detrimento del bienestar de su población, porque no es que es una economía sólida, no es que es una economía fuerte. Rusia es una economía muy golpeada. En 2020 tuvo una caída de 10% y en 2021 un crecimiento de 0%. La industria rusa es la industria del petróleo y la industria de la producción de armas. Vladimir Putin pudo atesorar toda esta
reserva internacional, todo este volumen de reservas internacionales en detrimento del bienestar de su población, en detrimento de la calidad de vida de su población, pero según la sanción complementaria al SWIFT, que es la imposibilidad de utilizar los activos del Banco Central de Rusia y liquidar los activos del Banco Central de Rusia, si usted no tiene la posibilidad de utilizar la política monetaria como fuente de financiamiento, desde luego será técnicamente imposible que usted pueda financiar una incursión bélica que supone un gasto fiscal. Eso es una lección que el régimen de Nicolás Maduro debería entender, porque hasta la fecha está utilizando las reservas del Banco Central de Venezuela para financiar a Petróleos de Venezuela con inyecciones de 25.000 millones de dólares que superan en 6.000% la capacidad de producción monetaria del Banco Central de Venezuela y han destruido la moneda. Claro. Entonces, estas declaraciones de Nicolás Maduro, yo escuchaba esta mañana antes del audio cuando él decía que la OTAN era un eje, una organización hegemónica que estaba en contra de los derechos humanos de Rusia. ¿Cuáles derechos humanos de Rusia cuando Rusia bombardeó a Kharkov, la segunda población, ciudad más poblada de Ucrania en zonas residenciales, cuando esta mañana amanecieron los habitantes de Kiev en medio de detonaciones, cuando ha utilizado bombas termoisobáricas que producen efectos terribles, que constriñen el oxígeno que hay en el aire, que la gente queda calcinada. Cuando los ucranianos han tenido que utilizar los metros, las redes de metros y los sótanos de las habitaciones para poder escapar de una invasión que es absolutamente injustificada, y de un presidente como Vladimir Putin, que tiene una narrativa, Erika Mingo y la radioaudiencia, muy peligrosa, y que frente al marco de sanciones ha dicho que Rusia está pensando en la activación del protocolo nuclear. Es decir, que todo el mundo está caminando sobre el filo de la navaja de un señor que tiene una personalidad absolutamente incontrolable, y que es lo que Silvina Santoro llamara un loco moral, es decir, una persona que tiene anestesia de la otredad, anestesia de la alteridad, le importa muy poco los demás, y lo que le importa es la satisfacción de sus intereses, que quiero aclarar, no son intereses de volver a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son intenciones de volver a la Rusia imperial, es decir, de recuperar las fronteras que eran de la Rusia imperial. Las regiones cercanas a Ucrania, que están en el norte de Ucrania, que son las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania y Estonia, son miembros activos de la OTAN. Atacar a estos miembros activos de la OTAN supone atacar a la Unión Europea y supone atacar también a los Estados Unidos. Finlandia y Suecia han tenido amenazas directas de Vladimir Putin, quien quiere retomar el control a una suerte de imperio zarista ruso. La Unión Europea y Occidente entero ha tenido una muy débil postura frente a las actuaciones de Vladimir Putin. De hecho, la eliminación del código SWIFT, que es el sistema de conectividad interbancaria, se da en algunos bancos en función a la altísima dependencia que tiene Europa Occidental del gas, el petróleo y las materias primas que produce Rusia, y que desde luego, si el código SWIFT no existe para las transacciones, tampoco puede existir para el envío de las materias primas. Rusia y Ucrania se han sentado a dialogar, no han llegado a ningún acuerdo. El gobierno ruso tiene una opacidad terrible, pero la invasión y el proceso bélico sigue en actividad. Sí. Y utilizaron el conflicto de la región del Donbass, donde están Lugansk y Donetsk, para que son regiones separatistas en donde los separatistas están
han estado desde el 2014 financiados por el gobierno de Rusia, armados por el gobierno de Rusia para movilizar tropas, pero no solo movilizaron tropas hasta el Donbass, sino que están movilizando tropas hacia Kiev y quieren deponer al gobierno de Zelensky. Sí. Escucho. Tenemos que hacer un breve paréntesis, profe. Usted ha tocado en este discurso reciente un tema sustantivo que nos invita a preguntarle, para ahondar un poco más en este particular, que una cosa son los dirigentes y otra cosa son los pueblos, una cosa son los gobernantes y otra cosa son los ciudadanos, y entonces aparecen siempre organismos de derechos humanos que ponen el grito en el cielo cuando uno ve una información que dice que el Banco Mundial anuncia la suspensión de programas de ayuda a Rusia y Bielorrusia, y entonces uno se pregunta toda esta, bueno, ¿cómo se saca a Putin del juego? ¿Cómo se saca a Putin del ajedrez fatal? ¿Cómo se le pone un misil al Kremlin para acabar con Putin, que es el que tiene amenazada a la humanidad con una guerra nuclear? ¿Y quiénes quedan devastados? Los pueblos, los ciudadanos, los gobernantes quedan allí comiendo sabroso y dándose la gran vida. Pero en la próxima parte con el profesor Carlos Ñañez. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Guantes, guantes y más guantes. Vean, amigos, la cantidad de modelos de guantes. Por cierto, voy a mostrarlos de nitrilo porque me dicen que son los que más se están llevando, los que más se están necesitando por la amplitud, por los multiusos. Estoy hablando de estos guantes. Vienen siempre en distintos tamaños, en distintos modelos, dependiendo, por supuesto, del tamaño de la mano de la persona que lo va a utilizar. Vean ustedes este tipo de guantes, porque si usted trabaja donde hay soldaduras, donde hay abrasión, donde hay sustancias químicas de baja, mediana o alta concentración, donde hay altas temperaturas, usted necesita los guantes. Para eso está Produzca, por supuesto. Y usted se pone en contacto con ellos y solicita el catálogo para que vea la gran cantidad de productos. Estoy hablando en esta oportunidad solamente de la protección a las manos, que es tan importante en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo se pone en contacto con Produzca? www.produzca.com o en su Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Los invitamos a Distasi Motors. Todos los días los invitamos a Distasi Motors porque es el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Quiero que vengan a evaluar, o si no, ustedes se ponen en contacto con ellos a través de las redes, pero es bien bueno que vengan porque yo prefiero que vean los carros, por ejemplo, los carros usados que están en oferta, que estamos ofreciendo para ustedes, que están como nuevos. Además, si usted, por alguna circunstancia, necesita vender su carro, no lo haga usted por su cuenta. Hágalo con los profesionales. Distasi Motors. En su Instagram, Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Wilfredo y Lucrecia están al frente de Comercializadora Prada. Bueno, hoy jueves, ellos van a estar presentes en el mercadito, por ejemplo, que se coloca todos los jueves en Santa Rosa de Lima. Ustedes los pueden ubicar. Comercializadora Prada. Si quieren llamarlos, con mucho gusto, 0424-120-3562. Tienen sus propias motos para ofrecer el delivery y usted hace su pedido en quesos, en embutidos, la mantequilla, la crema de leche, el queso crema, la nata, los sueros, las chuletas ahumadas, las chuletas de cochino ahumadas, la tocineta que tienen, la masa para pastelitos, que es una maravilla, de Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo.
Oye, Mingo, cuando se acabe con Putin, todos los mercados van al alza. Y lo malo es que se murió James Bond en la última película. Mira, profesor Yáñez, le preguntan, Mingo, le preguntan, profesor Yáñez, Rafael Rubín, si entonces las sanciones, a pesar de las sanciones, Putin va a poder seguir vendiendo petróleo y gas. También Jorge Orlando, es una pregunta un poco distinta al tema que estamos tratando, dice que ya salió publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria la reforma parcial de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Es verdad, la tengo aquí. Y si esto, si usted pudiera explicar si dentro de 30 días se va a sumar el impuesto al pago en divisas. Uh-huh. Y también le preguntan si este conflicto Rusia-Ucrania puede afectar el tipo de cambio en Venezuela. También quieren su opinión sobre parte de las declaraciones de Nicolás Maduro, quien decía que Venezuela sí va a seguir manteniendo relaciones comerciales con Rusia y les va a vender todo lo que ellos necesiten comprar. Y en Venezuela, bueno, ya lo que comentaba Mingo, que no dependemos del modelo SWIFT. Bueno, tuviste que Corindustria reconoció ayer que sí ha habido inflación en dólares, ¿no? Profe, lo escuchamos. Sí, lo de la inflación en dólares es el efecto de la apreciación artificial del tipo real de cambio y vemos como cada vez baja más en función de las inyecciones del Banco Central de Venezuela, inyecciones que van a ser cada vez más recurrentes y comunes en función al incremento de los precios del barril de petróleo, que tendrán una incidencia porque, repito, la función de ingreso es el producto de la producción o la cantidad producida por el nivel de precios. Venezuela puede producir muy poco petróleo, pero si tiene un nivel elevado de precio va a tener un acceso directo a flopping cash y a efectivo. El problema de Vladimir Putin y el problema de las autocracias a nivel mundial es que la democracia en general ha entrado en un déficit estructural. Solamente 6% de la humanidad vive bajo democracias plenas o de lo que se considera como democracias plenas. Y esto bajo la tutela y la indolencia de los organismos multilaterales. Me refiero a ONU, me refiero a la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la propia Unión Europea, que se decidió convertir en un rehén, y vuelvo a repetirlo, que es un término utilizado por el analista Buniac, por el economista Buniac, en un rehén energético de Rusia. Y en la desestimación del grado, del índice, del componente de malignidad que puedan tener este tipo de gobernantes. Es decir, en la sobreestimación. No, hombre, Putin no se va a quedar tranquilo con Crimea. Putin no se va a quedar tranquilo hasta que logre recomponer lo que en su cabeza está como las fronteras de la Rusia imperial. Correcto. Y esto ocurrió en función a la acción timorata, laxa y nimia de los organismos internacionales y del mundo occidental. Occidente está en déficit, Occidente está en crisis. Este conflicto ruso-ucraniano demuestra el grado de debilidad de Occidente y la posibilidad de que otras autocracias como la de China, en manos de Xi Jinping, comiencen a hacer ejercicios militares en el mar de China o el estrecho de Formosa con Taiwán para poder hacerse o al menos ver cómo va a ser la respuesta del mundo occidental frente a la invasión de Ucrania, para ellos hacer lo propio con Taiwán y llegar a su estructura cognitiva, que es la reunificación de toda China. ¿Qué va a ocurrir con el tipo de cambio en Venezuela? Se va a seguir manteniendo sobrevalorado, se va a seguir manteniendo artificialmente apreciado, porque el Banco Central de Venezuela se va a beneficiar del incremento en la estructura de precios del petróleo para tener efectivo, flopping cash, y poder
financiar las mesas de dinero en el país y desde luego mantener una apreciación del tipo de cambio, como bien lo decía la gente con industria, salvo el término de inflación en dólares, que es absolutamente incorrecto porque Venezuela no produce los dólares y no puede existir inflación en una moneda que no producimos. Lo que sí ocurre es que la moneda funcional de Venezuela, que es el bolívar, está artificialmente sobrevalorada en relación con su contraparte en dólares. Por ende, se necesitan más dólares para comprar los bienes valorados en bolívares en una economía que no ha dejado de ser hiperinflacionaria, en una economía que de octubre a febrero los precios se han incrementado en 41% en función al factor acumulado de la inflación, y en una economía en donde cada vez que a uno lo contratan para un proceso de indexación, bien sea de un activo, bien sea de la carga de un pasivo laboral, desde luego uno tiene que indexar en bolívares y luego aplicar el efecto del tipo de cambio y advertir cómo la infravaloración del tipo de cambio produce que los montos indexados en bolívares sean cantidades importantes en dólares. La presencia de las autocracias y sobre todo de las autocracias de corte oriental o de corte distinto al mundo occidental es un riesgo que se venía advirtiendo. De hecho, el profesor José Rafael Herrera ha escrito infinidad de artículos para El Nacional hablando de la crisis de Occidente y de esta caída estructural del peso occidental frente a los modelos autocráticos distintos a la visión de Occidente. Escucho. No, es que hay muchas preguntas, profe, sí, en el ámbito económico. Aquí hay personas que quieren saber si usted considera que viene y vamos a vivir más informalización en la economía venezolana. ¿Quiénes deben y quiénes no deben pagar impuestos? ¿Aquí paga impuestos el que le da la gana o cuáles son los castigos a las personas que no pagan el impuesto? Porque me dicen aquí en Mingo Blanco TV que hasta los pensionados y jubilados tienen que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Con qué? Sí, es así. ¿Qué desastre es eso? Si usted puede explicarlo, por favor. Y lo del impuesto a las grandes transacciones financieras, profesor. Que ya está en Gaceta. El impuesto a las grandes transacciones financieras lo tratamos en enero. Es una modificación a este impuesto que impone una sobretasa que va del 2 al 8% para personas naturales o jurídicas que utilicen instrumentos de pago financiero a través del sistema nacional, es decir, cuentas movilizables en dólares que ya las tenemos, pero que no permiten el intercambio de un banco a otro, sino la movilización directa de una cuenta hacia la movilización de dólares en la misma cuenta y expresadas en bolívares, y un pago que va desde el 2 hasta el 20% para los pagos en efectivos, en una economía que tiene el 70% de sus transacciones reflejadas en dólares, en una economía donde el 46% de la población no tiene acceso a dólares, en donde los pensionados y jubilados tienen que pagar dólares. Yo escribí para él, y me disculpan que haga referencia a mi persona, para El Carabobeño, un artículo que se llama fomentar la demanda de dinero bajo la coacción de bolívares, bajo la coacción de dólares, del uso de dólares, es sencillamente una torpeza, porque ralentiza el proceso de dolarización financiera, porque fomenta la informalidad. Las empresas se van a ir a la informalidad, y si las empresas se van a la informalidad, Erika Mingo y la radio audiencia no necesitarán contadores, no necesitarán administradores, no necesitarán abogados, no necesitarán técnicos en marketing, no necesitarán analistas de promoción, sino sencillamente, seremos una gran economía gris. Es un impuesto que fomenta la voracidad fiscal, incumple el 133, el 138 y el 318 de la Constitución. El Estado no puede recaudar en dólares, sobretributa, porque ya los contribuyentes especiales en el esquema antes de la reforma pagaban el 2% por encima del monto del impuesto al valor agregado si recibían o percibían
ingresos en dólares, ahora tienen que pagar el 2,5, entonces se está hablando de una sobretributación expresamente prohibida tanto en el Código Orgánico Tributario como en la Constitución de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela. Qué locura. Es un impuesto absolutamente regresivo porque lo van a pagar quienes tienen y quienes no tienen. ¿A quién se le ocurre poner a un jubilado a hacer una declaración de impuestos sobre la renta cuando percibe $7 al mes? Es un acto de crueldad inmensa. Aquí metieron preso a 2 dirigentes sindicales de representantes de jubilados, que eran personas de la tercera edad, por instigar al odio. Yo digo, qué mayor instigación al odio que depositarle a un viejito 7 bolívares al mes y anunciarlo por las redes sociales. No solamente es odio, es sorna, burla y regodeo en la maldad. Pero los jubilados y pensionados no están exentos de pagar el impuesto sobre la renta. Están exentos de pagar impuestos sobre la renta, por eso es que te repito, es absolutamente absurdo que se les solicite el cálculo del impuesto sobre la renta. Claro. Mi mamá tiene 83 años y está enferma y mis hermanas que son contadoras tuvieron que hacerle por primera vez en su vida el impuesto sobre la renta, y esa señora no entendía que era ese PDF claro, que se le dio. Qué locura. Vale. Entonces, pues, sencillamente se le dijo, eso es un requisito y está en el computador, y tú sigues viendo tus telenovelas por el computador, sigue viendo tu Instagram y tus cosas por el computador. Pero bueno, te estoy hablando de de un porcentaje de la población de ancianos que tienen ese beneficio. La gran mayoría no la tiene. Claro. Mingo, Erika Mingo y la radio audiencia. Entonces, amén de esto es un impuesto absolutamente regresivo, un impuesto por demás inaplicable. Decíamos que el Estado tenía imposibilidad de poder auditar, ahora el Estado está haciendo las auditorías de la siguiente forma: van a las empresas, a los comercios y les solicitan verificar que todo lo que tienen en caja esté depositado, o que todo el ingreso de caja general esté depositado en la banca, y que todos los pagos hechos a sus proveedores tengan salida de la banca nacional o extranjera, para poder determinar los volúmenes de divisas que se utilizan. Es decir, es la intención de tomar ese porcentaje de transacciones que se hacen en dólares, que Nicolás Maduro, en vida de José Vicente Rangel, entre risas y sornas, decía que era una gran alternativa a la dolarización y una válvula de escape, y asimismo lo repitió con el periodista franco-español Ramonet, claro, porque es muy fácil ser de izquierda estando en Europa. Hay una economía entonces sin facturación, ¿no, profe? O sea, la gente está comprando cosas sin facturar, paga en dólares, y eso no hay impuesto de por medio, y no se registra. Pero se nos agotó el tiempo, estamos pasados inclusive. Y finalmente, Mingo, no solamente compra, solicita servicios. Uno hace un recibo, hace una carta, recibí de Mingo $80 y te firmo y listo. Entonces hay una economía soterrada y gris que crece en torno a una economía formal. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Y bueno, vamos a tener prudencia, templanza y fortaleza, que son virtudes cardinales para poder, digamos que soportar estos difíciles momentos, tanto en lo externo como en lo interno. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es así, gracias, profesor. Pronto estaremos de nuevo conversando. El profesor Carlos Ñáñez. Amigos, las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.